Bueno, aquí en el calentado informativo durante muchas mañanas estuvimos dialogando en alta mar, allí en el mar Mediterráneo, desde Barcelona hasta 120 millas cercanas a la Franja de Gaza, con Manuela Bedoya, con Luna Valentina Barreto, y cuando Conoce podía hablar con ellas, hablábamos con Ladies San Juan, que era Ladies San Juan, que era la representante de ellas aquí en Bogotá, o bueno, quien pues tenía el contacto con ella, la coordinadora de la flotilla Global Sumut. Bueno, si ustedes se dan cuenta, estas dos colombianas que están aquí acompañándonos en el calentado informativo, si podemos poncharlas, por favor, queridos compañeros, gracias. Entonces, pues son muy jóvenes. Bueno, a ver, empecemos por el comienzo, como dicen. ¿De dónde surgió la idea de que ustedes formaran parte de esta flotilla? ¿De dónde surgió la idea de meterse allá a la boca del lobo y pues retar a uno de los regímenes más poderosos en el mundo, que es el régimen sionista? Manuela. Bueno, yo creo que aquí todas tenemos como una trayectoria, unos procesos que hemos venido caminando desde diferentes territorios, ¿no? La compañera Ledis ya había estado en anteriores ocasiones en brigadas en Cisjordania, Luna pues vive en Jordania, entonces pues han tenido como una trayectoria, y en mi caso pues también he estado caminando procesos en territorios tanto en el Cauca como en el Valle, en el suroccidente. Y bueno, hubo un momento en el que de una u otra forma coincidimos en la importancia de que haya pues un movimiento internacionalista, de que podamos pues acompañar, digamos, iniciativas civiles alrededor de la denuncia sobre lo que está pasando en Gaza. Todo empieza a través de una convocatoria de una marcha, que es la Marcha Global a Gaza, en junio, donde nosotras coincidimos. Esto es algo muy bonito porque quienes coincidimos éramos todas mujeres, ni siquiera fue algo como selectivo, ¿no? Pero todas las que llegamos a este espacio éramos mujeres. Y decidimos irnos al Cairo, que teníamos como finalidad caminar hasta Rafah, hasta la frontera. Sí, ahí la frontera sur de Gaza, de la frontera de Gaza. Pues yo estuve promedio 17 días con las compañeras. ¿Hasta dónde llegaron cuando hicieron la caminata? Pues en realidad es que no pudimos entrar al Sinaí. A nosotros nos detuvieron en el segundo checkpoint. Allí estuvimos varias horas. Las autoridades egipcias pues recurrieron en algún momento pues al uso de la fuerza, ¿no? Pública, y también pues de otros tipos de fuerzas que habían allí en ese momento. Y algunas personas son deportadas. Por ejemplo, una de nuestras compañeras fue inadmitida, de hecho ni siquiera pudo entrar. Y nosotras, en el tiempo que nos queda en el Cairo, después de que nos sacan de este checkpoint, decidimos ir y acompañar procesos en el Cairo de personas refugiadas de Gaza. Estuvimos en orfanatos con niños y niñas, más de 200 niños que han perdido a sus familias, que han perdido extremidades. Allí estuvimos varios días tejiendo y nos fuimos con una frustración muy grande, ¿no? Por no haber podido lograr el objetivo, pese a que éramos más de 10.000 personas de todo el mundo. Y luego decidimos unirnos en un grupo y decir, bueno, si no pudimos ir por tierra, nos vamos por mar, ¿no? Y sonaba una idea muy loca, ¿no? Algunos decían 1000 flotillas y era como un número súper alto. Al final fuimos 50 barcos, que no es cualquier cosa. Sí, claro. Pero digamos que más de 43 países se sumaron. 500 voluntarios que decidieron dejar todo atrás, y algo que nosotros resaltamos es que no eran pues como esto no fue una iniciativa del gobierno o de los estados, sino una iniciativa completamente civil. Quienes estaban allí eran personas del común y corriente. Habían taxistas, habían médicos, enfermeros, abogados, personas que decidieron dejar todo de lado para tomar esta iniciativa, porque es lo que en realidad debería de estar pasando y es lo mínimo que podemos hacer frente a un genocidio. Bueno, Luna, yo creo que son muchas cosas que se juntaron para hacer posible un cese el fuego en la Franja de Gaza, para parar este genocidio, que pues realmente no se ha parado, porque Israel siempre vive incumpliendo los acuerdos, siempre vive violando los ceses el fuego. Son más de 80 ataques que ha hecho en este momento contra Palestina, contra la Franja de Gaza.
Tú me estabas diciendo que tienes 24 años, ¿verdad? Vives en Jordania. ¿Por qué te fuiste a vivir a Jordania y por qué tienes la causa palestina en el corazón? Bueno, como Manuela mencionó, creo que todas las personas que simpatizamos con el sufrimiento y el genocidio en Palestina y decidimos actuar directamente, ya llevamos con nosotros un peso de años de procesos también territoriales. Entonces, en mi caso, siempre he defendido la vida y el derecho a existir de una forma coherente con nuestro territorio. Y en defensa de eso, yo salí de mi país durante lo que fue el paro nacional. Entonces viví 4 o 5 años de exilio. No conté con ningún apoyo de ninguna organización, no sabía cómo iba a ser esta cuestión. Simplemente tuve el apoyo de personas particulares, muy lindas, que se acercaron a mí, que me escucharon y dijeron, bueno, hay mucho por hacer y hay una dignidad que mantener y una lucha que seguir. Entonces yo salí de Colombia y me fui, participé en procesos con Reporteros Sin Fronteras en el Kurdistán primero. Ese fue mi primer acercamiento al mundo exterior. ¿Cuál Kurdistán? ¿En el de Irak o en el de Turquía? Por Turquía. Ah, ok. Y después un poquito por Irak. Ok. Sí, entonces ese fue mi primer acercamiento a procesos en el exterior, más allá de mis luchas en mi territorio. Sí, bueno, es que, perdón que me voy a tomar aquí un momentico la palabra, Marcela. Dale, tranquilo. Es que pues estuvimos averiguando pues, de la vida de Manuela, sí averigüé pues, de sus luchas por allá, sus recorridos por allá por el Cauca, especialmente por un resguardo, pero ahorita no tengo el nombre, ahorita se me fue, pero bueno, por ahí me han contado algunas de sus andadas por allá por el Cauca, y las dos estuvieron muy presentes durante el estallido social, que bueno, no sé si ahora lo podemos decirle estallido social, sino durante la revolución juvenil, llamémosla para no decirle estallido social. Las dos fueron exiliadas a raíz de su participación en esta revuelta juvenil que hizo un cambio de nuestro país. Sí, bueno, en mi caso, mi participación en el estallido social fue como personal humanitario, personal de salud. Yo acompañé las brigadas móviles en los puntos más críticos de Cali y eso pues me significó a mí una serie de persecuciones y criminalización que creo que ha habido históricamente y que sigue sucediendo, y la prueba de eso, por ejemplo, es la flotilla, ¿no? Que era una flotilla humanitaria. Lastimosamente, en contextos de conflicto, de guerra y de genocidio, pues el personal de salud es uno de los que más tiene que cargar con el peso del señalamiento por parte tanto de grupos armados como de la fuerza pública. En este caso a mí me tocó exiliarme un año, bueno, sí, podría decirse así porque fue en contra de mi voluntad, me tocó como irme por la fuerza. Aceptando pues un acompañamiento. La diferencia con una es que yo sí estuve acompañada por una organización en Colombia que se llama la Manada Feminista de Derechos Humanos y en España, que es Amnistía Internacional. Allí estuve compartiendo un poco la experiencia durante un año digamos, de la situación de derechos humanos del país a nivel internacional, y también fue lo que me acercó, digamos, un poco a las causas internacionalistas. ¿Y a Luna? Bueno, yo estaba muy joven, tenía 18, 19, igual no tan joven, pero es una edad. Claro que sí. No, yo creo que a los 18, pues imagínate, ya metido en estos temas internacionalistas de solidaridad internacional, pues imagínate. Total. O sea, es una edad en la que es más que coherente estar consciente de lo que pasa en nuestro territorio, pero es una edad en la que yo no tenía preparación o acompañamiento debido. Entonces, para mí fue muy difícil enfrentar lo que es la criminalización de nuestras acciones que son dirigidas perdón, a la defensa territorial y a la defensa de nuestra cultura, de nuestros pueblos a existir. Entonces, lo que pasó fue, como muchos de mis compañeros se relacionaban en diferentes ámbitos, empezaron a atacarnos, ¿sí? Y a relacionarnos con cosas que no son. Y muchos de nosotros somos jóvenes. Igual yo era una de las más jóvenes de los procesos en los que caminaba con mis compañeros. Yo decidí entonces hacer un recorrido, como alejarme un poco de esta situación y acercarme un poco a las raíces de mi familia
en la costa Caribe. Mi familia por parte materna, ellos fueron desplazados de este sector, ellos conocen lo que es la violencia, la guerra. Y quería como acercarme un poco a esta zona durante esta situación, mientras mis compañeros eran criminalizados, perseguidos, muchos de ellos desaparecieron por un tiempo, algunos perdieron sus ojos por ataques del SMAT. Y fue una situación muy difícil para mí de no poder acercarme apropiadamente a estos espacios que alguna vez fueron mi hogar y a mis compañeros, porque yo decidí ir por otro camino. Entonces estuve en La Guajira, acompañé procesos también con las comunidades allá, y ahí fue donde conocí otras personas de otros países, donde me invitaron a seguir, digamos, el camino en otros ámbitos, porque esta situación fue muy difícil para mí. Yo viví meses en situación de calle por esto mismo. Entonces ellos, para mí fue un apoyo muy lindo como encontrar esta solidaridad. Y entonces ahí fue cuando viajé a Turquía primeramente, y de ahí busqué mi espacio, mi camino y mi futuro en Europa. Entonces un poco a lo guerreado llegué a Europa mochileando, hacía voluntariados, que hacía como muralismo y así. De alguna forma me defendía, porque yo salí con una maleta y 20.000 pesos. Salí de mi casa así, una maleta y 20.000 pesos. Y llegué a Europa. Como muchos de nuestros compatriotas migrantes que tienen que asumir situaciones muy difíciles cuando estás solo en otro país. Yo no hablaba inglés, absolutamente nada de inglés, y llegué y tuve que defenderme, aprendí este idioma, y de hecho me especialicé, tomé varios cursos y me especialicé en la enseñanza de los idiomas, y así fue como pude permanecer unos años en Europa, específicamente en Polonia, donde también conocí. ¿Y aprendiste polaco y todo eso o qué? Un poquito. Bueno, a ver, pero Luna, ¿por qué decidiste irte para el Kurdistán? El Kurdistán tiene pues un significativo especial, porque si analizamos la situación de los kurdos allí, en la última parte de la guerra, sobre todo en Siria, vimos cómo las mujeres empezaron a tomar un papel protagónico muy importante, muy interesante. De hecho, hay una de las batallas de Quneitra, no, ahora se me olvida cómo se pronuncia correctamente, pero allí las mujeres fueron las que determinaron el triunfo y el rumbo de la guerra. ¿Por qué escogiste entonces irte al Kurdistán? ¿Qué fue lo que te llamó la atención? ¿El arrojo, el heroísmo de esas mujeres? ¿Qué fue lo que más te llamó la atención para escoger el Kurdistán? Fue como algo que la gente que me quiso escuchar planeó para mí. Dijo, esto te va a gustar mucho, y además que nosotros y ellos te vamos a acoger por quien eres. Y hay mucho que aprender mutuamente de lo que pasa en Colombia, de las luchas allá. Entonces estos espacios se dieron por la empatía, la solidaridad de personas que habitan en ellos, claro. Entonces mi decisión fue sí, vamos a construir, vamos a llevar la voz de Colombia a otros sectores, y vamos a establecer nuevas redes, porque para mí también la participación en esta flotilla y en estas misiones es recalcar que Palestina, Kurdistán, en nuestros territorios en Colombia, todos buscamos autonomía y se nos criminaliza o se nos persigue por esta búsqueda del derecho a existir y a una existencia coherente con quienes somos, con quienes queremos ser y con qué es nuestro territorio. Luna y Manuela, definitivamente son unas heroínas para muchos de nosotros, es lo primero que les quiero decir. Verlas aquí tan jovencitas realmente sí es muy impactante, porque es como aterrizar y darnos cuenta que efectivamente hay muchos jóvenes como ustedes que tienen en su sangre el heroísmo. A mí me causa mucha curiosidad que las estoy escuchando y
parecen almas viejas, ¿no? Como esas personas que ya están llenas de mucha sabiduría. No, almas con experiencia, mejor, almas bueno, viejas. Yo lo digo viejas con todo el cariño del mundo, porque es como de esa sabiduría, o sea, verlas viejitos como... nosotros. Viejitos nosotros, y yo también. No, como escucharles como esa experiencia, como ese arrojo, como tú dijiste, porque ustedes son defensoras de los derechos humanos, o sea, nada que hacer, como que con eso nacieron y no me imagino si siendo ahorita tan jóvenes, ¿qué va a ser ese futuro tan prometedor que ustedes están teniendo? Son un ejemplo, básicamente, y están hablando de algo que marca un hito también en la historia colombiana, como fue precisamente el estallido social. Es muy triste ver que ustedes han tenido que pasar también siendo tan jóvenes por experiencias tan duras. Tú hablas que tuviste que vivir en la calle, que tuvieron que salir exiliadas del país, pero me sigue llamando mucho la atención ver que a pesar de todo lo difícil, de ser mujeres además, no han bajado la guardia. O sea, por el contrario, como que siguen motivadas y siguen como determinadas a que esto no las va a amilanar. ¿Qué más viene para ustedes? O sea, ¿cuál es el futuro? Estamos viendo que, como dijo ahorita William, pues esta falsa paz pues que estamos viendo, pues no existe, es algo muy efímero. ¿Qué más viene para ustedes? ¿Van a seguir insistiendo en llegar a Palestina? ¿Van a irse de Colombia a seguir tratando de buscar justicia en estos países que han sido históricamente olvidados y hasta masacrados? Bueno, la misma pregunta para la Bueno, yo creo que esto ha sido una pregunta que nos han hecho mucho. ¿Qué más sigue? Todas desde, por ejemplo, el equipo en tierra que estuvo 24/7 pendiente de la misión, tanto como las que estábamos en mar. Hemos estado pensando en estrategias también jurídicas, porque lo que pasó con la flotilla, más allá de la situación que nosotras tuvimos que vivir, porque estoy segura que no es ni el 1% de lo que tienen que vivir los palestinos, y sin embargo fue una situación, digamos, donde nos trataron como terroristas. Esa fue la categoría que nos dio Israel, y fue la forma en la que nos criminalizaron al llevarnos a cárceles de alta seguridad, a media hora de gas, porque lo que nos dividía era ese muro, ¿no?, enorme que estaba, y nosotras pudimos verlo de frente, escuchar los aviones que pasaban, pero también estuvimos en Palestina y en el corazón de Palestina. Estuvimos en las prisiones donde son metidos nuestros compañeros presos palestinos y compañeras. En estas paredes estaban sus mensajes, mensajes que dejaban allí con sus nombres, pero también habían pruebas de que había procesos de tortura en estas cárceles, y los dejaban demasiado evidentes, a un punto en que era desgarrador también estar allí adentro. Entonces, de una forma u otra, nuestros corazones se quedan allí, ¿no?, con esa sensación, y el momento más difícil para nosotras ha sido tal vez estar afuera, ¿no? No fue como este sometimiento a no comer, a no beber agua, a no dormir, sino tener que aceptar que el privilegio de estar acá es porque no somos palestinas, ¿no?, porque somos extranjeras o porque estábamos en el foco de la humanidad, ¿no?, en ese momento. Pero ahorita yo creo que se vienen procesos de justicia. Queremos como presentar tal vez, si se puede, una demanda colectiva, porque esto que pasó es muy puntual. Hubo un secuestro en aguas internacionales a una iniciativa civil, pacífica, no violenta, y se impidió la entrada de alimentos y medicamentos a población que se está muriendo de hambre, y esto que pasó ha venido pasando durante años, ¿no? Hay un bloqueo ilegal que Israel no ha querido romper, digamos. Entonces la sociedad civil sigue insistiendo en que si los estados no lo hacen, nuestros cuerpos van a ser esos escudos que rompan ese bloqueo, ¿no? Y esto no va a parar hasta que Israel sea sancionado, y creo que eso es lo más lamentable, que el pueblo palestino tenga que negociar su libertad por su genocidio, ¿no? Y que esto no sea una decisión de los gobiernos del mundo, ¿no? Entonces, claramente este cese al fuego que no se ha cumplido va a seguir sucediendo, porque lo que hay allá es una limpieza étnica.
Para nosotras, pues me gustaría de pronto que la compañera Ledis también nos compartiera cuáles han sido las proyecciones, porque pues ellas han sido las que también han estado bajo nuestro cuidado, no han dormido como nosotras, ellas no durmieron 24/7, y si nos puede redondear un poco más qué se habla desde la Global, por ejemplo, y cómo podemos juntar esos puentes con Colombia y con Abya-Yala, porque Gaza es un espejo y lo que pasa hoy en Gaza es un futuro no muy lejano en América Latina, y vemos que esa oleada sionista ya se está expandiendo en Argentina con el pueblo mapuche, en la Patagonia, en Ecuador, que ha firmado para que tropas israelíes entren, ¿no?, a reprimir a comunidades indígenas, que es lo que van a hacer, ¿no? Sí. Y en Colombia. Bueno, Ledis, entonces ahora sí, tienes la palabra desde aquí, desde Colombia. ¿Cómo se vivió esta experiencia de coordinar esta flotilla Global Sumut y pues de estar sufriendo desde lejos lo que estaban viviendo en el mar Mediterráneo? Bienvenida. Gracias, sí. Bueno, bienvenida otra vez, porque estuve acá muchas veces y pues agradecida con ustedes por recibirme tantas veces también para preguntar por mis compañeras y exigir su liberación. Pues como que me dan ganas de llorar, porque siento que todavía no, para mí es como no es real, como que hay momentos en los que soy como, ¿dónde está Manuela? Ah. No vayas a llorar. Está bien. No vayas a llorar, porque hoy no vamos a llorar. Sí, pero es que sí me siento como con los pelitos así de gallina y todo, porque, wow, o sea, yo las conocí a ellas en Egipto, como dijimos, y desde que las conocí les dije a ellas dos como: ustedes son increíbles, la energía, el poder que tienen es muy, muy impresionante, y estoy acá para potenciar, para cuidar ese fuego y para trabajarlo juntas, ¿no? En colectividad. Sí, o sea, como que desde acá para nosotras pues fue muy, muy intenso, sobre todo como el momento en el que ellas estuvieron secuestradas, detenidas, y no teníamos como muchas noticias de ellas. Pues para mí fue como, ¿qué hago? O sea, llamemos, hablamos, y bueno, como que es importante, o sea, Manuela siempre hace esto que es muy hermoso de ella es muy, muy linda, o sea, y es como mencionar todo el aparato que está detrás de sostener a la flotilla, no solamente a ellas dos, sino a toda la operación, y éramos, yo creo, unas 100 y pico de personas de 41 países detrás, así como, ¿dónde está esa persona? ¿Quién le puede llevar? Esta persona está mareada y necesita medicamento. Listo, yo voy a ir a ver, yo ya tengo un contacto en tal lado. O sea, somos personas que detrás de bambalinas, digamos, estábamos ahí como, ¿qué necesitan nuestros compañeros? Empujando las embarcaciones, soplando para que llegaran. Que ya esa persona se quiere bajar. Sí, claro. Literal. Sí, bueno, Manuela y Luna, tú estás denunciando algo que pues les pasó a ustedes y que pues vieron allá en las paredes de esas prisiones, de esas mazmorras israelíes, y fueron las torturas que pues sufren los presos palestinos. Justamente hoy hay una información de la Oficina de Información de Gaza, donde habla de cuerpos que fueron entregados hoy a Palestina, de esos prisioneros, y ahí dice signos claros de tortura. Dice que los exámenes revelaron violaciones atroces cometidas contra ellos. Los exámenes confirmaron que varios palestinos fueron ejecutados por estrangulamiento o con disparos a corta distancia. ¿Cómo denunciar esto en el mundo? ¿Cómo hacer para que el mundo, pues hemos visto que los pueblos se han levantado? Una cosa han sido los gobiernos y otra cosa han sido los pueblos, porque hemos visto marchas en Estados Unidos, en Italia, en España, ¿dónde más? En Yemen, en muchos pueblos del mundo. Aquí en Colombia, de una u otra manera, hemos estado ahí presentes en esas marchas. ¿Cómo denunciar a ese régimen genocida de Israel y frente a todo lo que está haciendo? No solamente contra los palestinos que en este momento habitan Cisjordania, la Franja de Gaza, sino esos palestinos que son capturados y que son torturados allá en esas cárceles. Algo que me dijo una compañera, recuerdo mucho en la cárcel, cuando hablábamos de denunciar lo que nos había sucedido, era que nosotras no, nuestro objetivo no era
cambiar el sistema carcelario, y yo le dije que no creía que eso fuera pues lo correcto, porque en realidad esas cárceles no son cárceles, son centros de concentración, campos de concentración, y esa es la forma en la que están estructuradas, desde las celdas hasta los patios, hasta las jaulas humanas que existen allá, porque fuimos metidas 57 mujeres en una jaula de 3 metros por 2, y en esa situación amenazaban con echarnos gas. Además, Luna y yo fuimos metidas también a un cepo, sin luz, sin ventanas, y fue algo muy fuerte, porque creo que fue parte de su juego psicológico darnos un tour por su campo de concentración y mostrarnos cada uno de los lugares en los que también eran sometidos de cierta forma los palestinos, que creo que en realidad, aunque ellos no nos podían tocar, pero sí hubo grados de violencia, ¿no? O sea, igual y nos lastimaban, algunos compañeros árabes que sufrieron lesiones y tuvieron que salir incluso con brazos fracturados de allá. Pero lo más fuerte para mí fue ver cuando salimos, que este uniforme que nos pusieron, esta pijama gris, estas vendas, porque nos vendaron los ojos, eran unas vendas con unas líneas azules, blancas, y pues nos amarraron las manos, que eran exactamente las mismas que usaban los palestinos que fueron liberados. Entonces para mí fue muy fuerte, porque esas mismas vendas las traían los cuerpos que soltaron torturados, y hoy tengo la venda, yo traje la venda con la que nos vendaron, es exactamente la misma venda que estos cuerpos tienen, y para mí todavía es muy difícil de gestionar que por un segundo y por unos días, estuvimos 7 días secuestradas, estuvimos en el corazón del dolor palestino, ¿no? Entonces hoy yo digo, es que no podemos callar frente a esto, es algo inhumano lo que está pasando, no nos va a eximir de la historia, de verdad, o sea, es algo completamente muy fuerte. Creo que ahorita la sociedad civil es la que tiene la capacidad de mover esas estructuras mundiales. Ya vemos que la ONU, los estados no hacen absolutamente nada, y es hora de seguir hablando, ¿no? No dejar ni por un segundo de hablar de Palestina. Yo creo que, del mundo. Perdón, este tema me toca muchísimo. Sí. Porque efectivamente estos centros son centros de tortura. Yo, como te comenté, viví en Polonia, conocí comunidades judías que fueron perseguidas por el nazismo. Conocí los campos de concentración, y las estructuras son exactamente las mismas. Además que estas prácticas deshumanas se llevan a cabo desde los años 70. Estos campos de concentración sirven, y quisiera invitar a la población colombiana a investigar un tema que de pronto no se habla aquí, que es muy grave, que es qué hacen con los secuestrados, porque ellos secuestran palestinos, ellos no tienen un proceso jurídico ni tienen cargos en su contra, son personas que secuestran civiles, que sirven como un ampón, un peón para persuadir futuras oleadas de resistencia o solidaridad. Ellos son rehenes. ¿Qué pasan con ellos? Muchos de ellos son torturados y son asesinados en estos campos. Hay un registro que hace Yehuda Hiss, que fue el organizador, director de lo que es el Instituto Forense Israelí, que en el 2008, en los años 2000 a 2008, por el cargo de conciencia, yo creo que el peso de la maldad que se comete allí, él decidió hablar de lo que pasa aquí. Ellos matan, asesinan niños palestinos, jóvenes, adultos, mujeres, les quitan sus órganos, sus córneas, sus corazones, piel. Israel tiene el mayor banco de órganos y piel humana del mundo.
y esto no se habla y estas reparaciones aún no se han hecho. Y los cuerpos que entregaron los últimos días son cuerpos que además de signos de tortura, presentan esta situación donde les roban sus órganos. Esto es un crimen gravísimo y el mundo no está hablando de esto, de este tipo de reparaciones. Estos son centros de tortura y nosotros estuvimos en estos mismos lugares. Había mensajes con nombres en las paredes de palestinos que no sabemos dónde están hoy, que no sabemos dónde están sus cuerpos, si sus familias aún nos esperan en casa. Y qué ataque tan horrible a nuestra humanidad, a sus madres, que después de años de lucha, de búsqueda, que los cuerpos de sus seres queridos lleguen de esta manera. ¿Qué grado de deshumanización existe hacia la población palestina? Uy, qué doloroso porque... Terrible lo que sí, nos están contando. Muy doloroso porque es que, fíjese... Perdón, Jairo, es que esto es para que los colombianos se den cuenta que nuestro respaldo a Palestina no es por una cuestión, sino de humanidad, de dignidad, querido Jairo. No, sí, eso está ahí presente, sin duda. Lo que quería decir es que definitivamente la historia no se repite, pero tiene su libreto. Y es muy doloroso escuchar esto, porque se está copiando exactamente lo que pasó en 1933, que tanto el presidente Petro lo ha mencionado, y es el nazismo, la instalación de la dictadura del Tercer Reich de Hitler. Y estos campos de concentración que ustedes nos cuentan, ¿sí?, tal cual los utilizó el nazismo, hoy los copia el sionismo. Hoy los hacen, es decir, que lo que hicieron contra los judíos en esa época, ¿cierto? Hoy estos judíos sionistas, porque no todos los judíos son sionistas y no todos los que no son judíos son sionistas, bueno, todos los israelíes, pues. Todos los israelíes, ¿cierto? Hoy están prácticamente poniendo en práctica ese genocidio, ese holocausto de hace 70 y pico de años, casi 80 y pico de años. Entonces es muy doloroso escuchar esto. Yo, se me hizo ahorita se me erizó la piel con esa narración que tú hiciste, Luna, de lo que encontraste en Polonia y de cómo te contaron qué pasa con los niños y las niñas y las mujeres y los ancianos palestinos. Yo, la verdad, quiero hacer este comentario, no hacerles una pregunta, ustedes las tienen todas y las respuestas además, porque es que es muy doloroso lo que estamos viendo, ¿sí? Y la verdad, ahora sí, más bien, más adelante, después de las narraciones que van a seguir haciendo, que son espeluznantes, pero que el pueblo lo tiene que saber, ya quisieras hacerles unas preguntas mucho más personales. Bueno, pero entonces, como Jairo no estaba haciendo una reflexión que es muy importante, porque lo que nos están contando ustedes es demasiado terrible. Si vemos el año 2008, cuando Israel también había invadido Gaza, cuando se hizo la operación Plomo Fundido, allí Israel tiró fósforo blanco. Sí. Y pues el fósforo blanco existe en el cuerpo de una persona mientras la persona respira. Es decir, mientras tenga vida, el fósforo blanco tiene vida. Hasta que la persona muera, el fósforo blanco muere. Ahora con lo que ustedes nos cuentan. Entonces, Manuela y Luna, yo sí quisiera de pronto que nos contaran un poco eso, lo que pasó, cuando a ustedes las capturan y hasta cuando las liberan. Todo eso que vivieron, si nos puedes contar otro poco más, porque es que definitivamente a veces la gente cree que esto es mentira. Entonces, este es un testimonio de ustedes dos que vivieron 7 días prisioneras en ese campo de concentración que ustedes nos están revelando, que los palestinos pasan 2 años, otros pasan 20 años, otros pasan 15 años, otros pasan 30 años. Entonces, háblenos de esos 7 días que estuvieron en ese campo de concentración. Sí, bueno, 2 días antes de la intercepción, cuando ya sabíamos que llegadas a las 150 millas náuticas íbamos a cruzar una línea roja y que era irreversible, o sea, tocaba
tomar la decisión de quedarse o irse de la misión. Y fue un momento muy difícil porque habíamos vivido ya 15 atentados con explosivos a la misión. Digamos que las expectativas en este caso eran distintas porque la participación y creo que esto fue algo que diferenció mucho la flotilla de otras anteriores flotillas, y es que no fue una iniciativa solamente del norte global, sino que hubo una participación amplia del sur global y de los países árabes, de Túnez, también de Malasia. Entonces, claro, hubo un nivel de estigmatización y de criminalización mucho más fuerte que las anteriores, ¿no? Porque había un perfilamiento a los líderes, que porque eran de ascendencia palestina. Entonces, bueno, fue como que la expectativa era si nos iban o no a liberar, si esta vez sí era verdad que nos iban a dejar allí en las cárceles. Todo dependía completamente de la reacción del mundo frente a nuestra captura, y eso era lo que iba a definir nuestro destino en esos campos de concentración, ¿no? El día que nos interceptaron empezó en la noche, muy temprano, y habían buques enormes que yo nunca había visto una cosa de ese tamaño. Tal vez era porque íbamos en un velero muy chiquito que todo se veía enorme, pero en serio era enorme, gigante. Pues yo creo que ahí podían aterrizar aviones dentro de ese buque. O sea, una especie de portaaviones. Eran portaaviones y habían otros buques que eran grandes, pero más pequeños que ese, que eran los que iban detrás con reflectores, y nos interceptan. Nosotras estuvimos 2 horas, pues como la directriz era muy clara, la flotilla nunca para. La flotilla sigue a pesar de todo. De hecho, el barco que más cerca llegó a 16 millas náuticas, prácticamente a la costa de Gaza. Y ellos tuvieron ese reto de capturar 50 barcos que seguían moviéndose. Entonces, el proceso de intercepción fue muy largo, a diferencia de otras flotillas, y era nosotros esquivando al ejército, hasta que definitivamente fue pues ya imposible, y aceptar ese momento en el que nuestro capitán, pues le tuvimos que decir que ya no había nada que hacer porque estaban los militares encima del bote. Claro. Y él tuvo que bajar el acelerador y sentarse, y la cara de frustración fue enorme, ¿no? Porque además a él le ponen a conducir el velero hasta Israel, y fue como no, estamos yendo a Gaza, ¿no? Todos estábamos conscientes de que estábamos cambiando el rumbo. Pues nuestra posición siempre fue esta, y yo creo que nunca había sido tan consciente del poder que tiene esta posición cuando tú enfrentas un ejército sionista, y lo que tienes es tu cuerpo, ¿no? Ellos nos apuntan con fusiles directamente, entran, rompen las cámaras, rompen el Starlink, rompen el internet, nos dejan incomunicados. Y obligan a conducir al capitán el barco. Así, eso fue como no tengo noción muy buena del tiempo, pero era a la madrugada, 1 de la mañana más o menos, hasta las 5 de la tarde del otro día, más o menos era el tiempo que nos demoramos en llegar al puerto de Israel navegando. Estuvimos 9 personas en una posición así, sin podernos mover. Y yo creo que cuando el sol salió y nos vimos todos destruidos, porque todos estábamos destruidos físicamente, y no solo emocionalmente, sino físicamente. Estábamos exhaustos, agotados, cansados de no dormir, de hacer guardias 4 horas, 2 horas cada uno, pues para cuidarnos de estos drones. Y llegamos al puerto y nos tuvieron 2 horas más o menos analizando cómo ellos hacían todo un proceso de arreglar el escenario en el que iba a llegar el ministro de Defensa a grabarnos. Se tomaron el tiempo de poner paneles negros alrededor, y luego fueron sacando a las personas de los barcos. Vimos cuando sacaron a Greta con una bandera de Israel, y era como si ella fuera un trofeo. Muy humillante como la situación con Greta. Luego fueron sacando más compañeros y los arrodillaron era pues el suelo de cemento. Y habían unos reflectores, recuerdo mucho, o sea, era como el escenario con los reflectores, y nos fueron arrodillando uno por uno, nos hicieron sacar nuestra maleta. Nos metieron dentro de unos paneles negros. Sí,
como si fuera Horrible. una cena, no sé. Sí, estaban montando todo un escenario donde ellos ponían la maleta de nosotros al lado y nos arrodillaban con la frente en el piso. Y en este momento empiezan a quitarnos todo lo que tuviera que ver con Palestina, nos arrancan camisas, manillas, a una chica prácticamente casi le rompen la mano por quitarle una manilla que tenía muy apretada, un chico tenía unos zapatos que decían Free Palestine y se los botaron. Sí, no solo objetos relacionados a Palestina, pero cualquier rastro de cultura. Muchas mujeres, vi mujeres compañeros indígenas que tenían sus aseguranzas. Yo tenía mi chumbe, tenía mis manillas, Todo. Manu también tenía sus aseguranzas y nos lo quitaron con codicia, ¿sabes? Y lo tiraban contra la pared. No les gusta Mucha rabia. ver Se molestaban. la solidaridad de los pueblos del sur. Porque ellos siempre dicen que ellos son indígenas a este territorio, ¿no? Cuando ven que personas que llevan esta lucha indígena respaldando a Palestina, creo que para ellos fue un momento de mucha desesperación. Muy fuerte. Luego nos atan, bueno, llega el ministro de Defensa de Netanyahu y entra con cámaras como pues programa, ¿no? De televisión, luces. Y entra diciendo, ustedes son unos terroristas que matan bebés judíos y bueno, un montón de cosas. Yo no entendía porque yo no sé inglés, entonces yo estaba muy confundida, pero además para mí era muy frustrante como no tener a nadie cerca que me dijera qué va a pasar con nosotros o qué están diciendo, ¿no? Más o menos podía comprender cosas y yo decía, bueno, lo que más entiendo es que somos unos terroristas y que nos van a tratar como terroristas. Luego nos empiezan a atar de manos en la espalda con estos grilletes que son como de plástico, pero Sí, no las lo... esposas modernas. Las mismas que le ponen a los palestinos, todas las fotos de ellos fueron entregados con esto, pero además es que esto tiene una forma de estrangulamiento Sí. a las Y manos. corta, ¿no? Y de corte y de lastimar, tremendo porque nos cortaba la circulación. Y en esta posición me acuerdo que si levantábamos la cabeza, a veces incluso nos levantaban la cabeza y nos la volvían a agachar a la fuerza. O y de pedían a atrás, personas que se levantaran para luego tirarlos al piso. o tirarlos al piso, atados. Una chica se cayó de lado y ella no podía volverse a acomodar y tenía las manos casi negras, o sea, ya con su circulación. Y ella lloraba y aún así no le quitaron ni le aflojaron el grillete. Luego nos separan y nos empiezan a sacar, pero así nos tienen desde las 5 de la tarde hasta las 5 de la mañana de ese día, que fue la hora que yo vi que pusieron en mi ficha para meterme a la prisión. Nos pasan como por 5 filtros, nos dejan con la ropa necesaria, o sea, como con lo poquito, con muy poca ropa, nos quitan las chaquetas, todo. Las maletas, nos La botan bandera. nuestras cosas, mi bandera de Colombia, que peleé por esa bandera. La botaron a la La basura. botaron a la basura y yo la saqué. Y le dije, no, mi bandera no. Y entonces me la devuelven y yo la guardo en la maleta, que igual luego nos quitaron la maleta también. o A sea. mí nunca me la devolvieron, No. ni mi ropa ni nada. No, Luna salió con la pijama y el pasaporte en la mano y eso fue con lo que la devolvieron en Jordania. Y nos vuelven, bueno, estábamos atados, nos vuelven como a atar porque nos habían puesto 3 documentos, uno en hebreo. Querían que firmáramos que habíamos entrado a la fuerza de Israel y que reconocíamos al Estado de Israel, pero no se firmó ese documento. Y nos sacan hacia la prisión. Allí nos atan otra vez de manos y luego nos tapan los ojos. Eso fue muy fuerte porque nos cortan los cordones de los zapatos, nos ponen vendas y yo en los ojos, estas vendas de rayas, y nos llevan a un vagón que es como un carro móvil de prisión, que era de metal todo por dentro, pero además era un congelador esa cosa, o sea, el frío tenían el aire a todo, entonces las compañeras temblaban, nosotras temblábamos y nos tenían allí con los ojos vendados y las manos en la espalda, en lo que era una celda de metal helada, y así nos tuvieron durante como 5 horas de trayecto porque era realmente lejos, y nos llevaron a la cárcel donde nos quitan nuestra ropa, nos ponen una pijama gris, nos meten en unas jaulas humanas. Y a las compañeras musulmanas, a muchas de ellas se les obligó a quitarse su hijab Les en quitaron frente el de velo. militares hombres.
Y fue que muy... es una humillación, claro. ¿no? Porque obviamente el hijab, el pañuelo musulmán, es símbolo pues de su religión y de su fe. Sí, recuerdo que Luna buscó las vendas de los ojos que estaban en el piso y le tapó las manos a la compañera, y yo me quité el saco y le tapábamos los pies porque ella lloraba y estaba como hecha bolita en una esquina, de lo frágil que se sentía, ¿no? Era como, me imagino para ella como estar desnuda, ¿no? En medio de todo el mundo. Totalmente, Claro. totalmente. Y era muy fuerte porque igual hubo una solidaridad de protegernos todas en todo momento, y como que nos protegíamos, y si era necesario nos quitábamos las cosas para cubrirla. Pero luego nos trasladaron a las celdas. Mi celda era la 7. Todavía recuerdo celda 7. Pues se supone que ese es mi número de la suerte. ¿Y a Luna cuál celda le tocó? A mí fue muy extraño porque, perdón, me rotaron muchas veces. Estuve en la 1 con Greta y mujeres de Sudáfrica. Después estuve en la 8, después estuve en la 10. No sé, igual tuve un trato muy extraño porque cuando yo salí, mis compañeros hombres dijeron que en la prisión de hombres estuvieron preguntando por mí, que si conocían a la espía colombiana, y preguntaban por mi nombre. Entonces yo no sé, tuve como un trato muy extraño también, como me rotaban, me miraban, sí. Fue muy extraño. Igual ellos tuvieron como en todo momento ese juego psicológico, porque hay que decir que esas 48 horas de intercepción y de puerto no comimos ni bebimos agua. Nosotros ya llevábamos más de 48 horas sin ni una gota de agua ni de comida. Entonces, cuando llegamos a la prisión, creo que al tercer día, ya como a las 6 de la tarde, lo único que recibí fue un pan duro y frío. No había agua, en 7 días no nos dieron agua, solo había un agua de llave en la celda, pero el agua en muchas celdas salía muy mal, en muy mal estado, y eso era lo que tocaba tomar para no morirnos, pues, de sed. Era muy, muy fuerte porque lo único que podíamos ver en la celda, que era una ventana, era una imagen que era una imagen de Gaza destruida y decía en árabe la nueva Gaza. Pues me imagino que es la imagen que ven los palestinos que entran, ¿no? Y que pueden entender en su idioma, o sea, leerlo. Y abajo estaba la bandera de Israel, justo abajo de esta imagen. Eso fue la imagen visual que ellos nos permitían ver a través de la ventana. Y todo el tiempo pusieron como unas imágenes del 7 de octubre en pantallas. O sea, en un momento vimos que estaban poniendo televisores en la canchita pequeña que estaba enfrente de nuestra celda, y nosotros dijimos, no sabemos qué va a pasar, y empezaron a poner esto, y nos pusieron durante días esas imágenes con el mismo sonido. Entonces era como si nos todo volumen. Era a todo volumen un soundtrack 24/7. Una tortura. Y era como terrible eso. Terrible, parece una película de terrores. ¿Y a ustedes las tenían perfiladas? Digo a todos los que tuvieron, ¿los tenían perfilados? Digo, claro, por eso le pregunto, Luna ya la tenían perfilada como espía, ¿a ti también ya sabían quién eras o de dónde venías o algo parecido? ¿Te lo dijeron en algún momento? Bueno, personalmente a mí, yo creo que ellos había como perfilamientos muy fuertes hacia las personas que eran más que todo líderes o lideresas que ya habían estado ahí en esa prisión. Por ejemplo, Jasmine, Greta, Tiago, claro. Personas que habían decidido volver, entonces eran reincidentes, ¿no? El trato hacia ellos pues también fue, digamos, fuerte. Y pues nosotras, pues también por nuestra nacionalidad, lastimosamente, pues hay mucha estigmatización, pero además la posición política que ha tenido nuestro gobierno. Eso iba a preguntar, porque la estigmatización es por otra cosa, ¿verdad? Claro, aunque también en su momento, para burlarse de nosotras, nos llamaban, a mí me mencionaron a Pablo Escobar como 2 veces. Sí. Luego Eso, ya mencionaban a Petro. Sí. Y yo hablaban en hebreo, y yo lo único que entendía era como que ya se había, o sea, algunos no sabían que era Colombia, pero luego otros ya sabían la posición de Colombia y les contaban a sus compañeros, y cuando yo escuchaba que mencionaban al presidente, yo decía, Dios mío, ya saben los demás, y es como, claro. Igual yo hice un ejercicio un poco de
al momento de conocerles, porque nunca había conocido una persona supremacista ahí. He tenido 2 años de estar presente en el territorio, pero nunca me había enfrentado tenido un enfrentamiento cara a cara con una persona supremacista. Eso fue una experiencia muy nueva, ¿sí? Entonces yo quería hacer el ejercicio como de hacer un acercamiento humano, y quería preguntar qué relación ellos tienen o cómo nos ven como colombianas. Entonces yo a todos, absolutamente todos los que les pregunté qué conocen de Colombia, ellos decían: sí, nosotros fuimos, todos ellos fueron, porque ellos les pagan sus vacaciones en Colombia, en México, en Tailandia, todos fueron. Todos vinieron a Colombia. Yo hice ese ejercicio porque yo quería saber qué relación ellos tienen con Colombia. En el 2019 hubo una denuncia de la Fiscalía por trata de personas, de niñas, en Taganga, sí, porque muchos de estos exmilitares vienen a Colombia. Y entonces yo les decía: yo no he estado en mi país hace 5 años, pero tú vas y visitas y se ríen de mí, ¿sí? Ellos vienen y van cuando quieran. Entonces yo quería hacer como ese ejercicio, y lo puedo asegurar, absolutamente todos a quienes pregunté han estado aquí en Colombia. Sí, bueno, es muy fuerte, sí, eso. Luna, Manuela, bueno, eso que nos están contando, pues, duro, terrible, pero bueno, ¿qué hacer? ¿Qué pasaba por sus mentes para resistir y para poder sobrevivir? Esa pregunta me encanta, porque la gente piensa que más allá de estas torturas, pues no, es un escenario muy difícil. La realidad es que nosotras, toda la flotilla estaba sumamente psicológicamente preparada, porque nosotros conocemos los horrores del genocidio, o sea, hemos seguido de cerca y sabemos los alcances de Israel. Entonces nos preparamos muchísimo psicológicamente por si estos escenarios se presentaban, ¿no? Había gente que hacía ayunos intermitentes porque querían preparar el cuerpo para aguantar hambre, había gente que hacía ejercicios de apnea, había gente que leíamos tutoriales de cómo soportar la tortura, ¿no? Pero hubo algo muy bonito, que fue que nosotros siempre nos sostuvimos con la moral alta y nunca les dimos el gusto de vernos llorar, ni tristes, ni agachados, a pesar de que nos agachaban la cabeza por la fuerza. Nosotros en todo momento gritamos, cantamos, coreamos en las cárceles, todos los días cantábamos y coreábamos. Una compañera árabe nos enseñó a cantar una canción, y me acuerdo que ella ponía como la letra en las paredes. ¿Cuál era la canción? Una la, sí, era como pero ¿cuáles eran las consignas que mientras tanto gritaban, pues, para decirle a los israelíes: bueno, estamos firmes, sí, estamos seguras, estamos aquí resistiendo? Había un momento en el que, por ejemplo, ellos entraban con perros y linternas. En las noches no nos dejaban dormir, ¿no? Entonces nos alumbraban con linternas y llegaban con armas y fusiles, todos estaban, y con perros grandotes, pastores alemanes. Empezaron a cantar Who let the dogs out? En las selvas cantaban. Y fue un momento como en el que ellos nos quitaban la comida, nos quitaban el agua, nos quitaban todo, y nosotras seguíamos riéndonos, seguíamos diciendo: nos pueden quitar todo, pero no nos pueden quitar la sonrisa. Y eso era lo que más los enojaba. Yo creo que ellos estaban que se arrancaban el pelo porque querían vernos llorar, pero no podían. Y nosotros éramos conscientes de que eso era un privilegio, porque en cierto grado no nos podían romper los brazos, no nos podían, bueno, lo hicieron con algunos compañeros con los árabes, pero no a todas, ¿no? Entonces, desde ese privilegio de ser extranjeras en una prisión, nosotras no parábamos de gritar por los hombres, incluso porque los hombres no podían, tenían un nivel de maltrato más fuerte, y todas éramos: ¿dónde están nuestros chicos, nuestros hombres? Fue rarísimo, porque todas dijimos: ¿en qué momento se volvieron nuestros hombres? Pero todas gritábamos: ¿nuestros hombres dónde están? Mira, ¿cómo fue el momento que el ministro de Defensa, Ben-Gvir se llama, entró? ¿Ustedes lo vieron? Pues, pero el que llegó allá fue Ben-Gvir, ¿cierto? El que llegó allá, sí, y que fue muy déspota. ¿Cómo ustedes lo vieron personalmente? Sí. ¿Cómo fue? Yo estaba en primera línea. ¿Así? ¿Cómo se comportó?
Sí, como dice Manuel, habló en inglés. Es un supremacista, sí. Pues. Él llegó, se impuso. Sí. Yo estaba en primera línea, 2 metros de él. Sí, ese fue el momento en que nos arrodillaron, y que estuvimos 24 horas ahí en el piso, ¿sí? Él llegó y para mí fue una sorpresa porque yo lo he visto en videos y pues yo pienso en los videos, cortan los videos cuando él tiene que hablar y cuando termina. Pero entonces fue como muy de caricatura porque él llegó y es lo mismo que yo he visto en los videos, los mismos narrativa insulsa, que entonces él llega y dice, ustedes, en inglés, ustedes son terroristas, ustedes les gusta matar bebés judíos. Así llegó, dijo eso, empezó a reírse y dijo, ustedes van a ir a cárceles porque son terroristas y los vamos a tratar como terroristas. Y ya, o sea, tiene como también un nivel de, como una narrativa, un nivel de como de expresarse él como ser humano muy, muy básico y para mí fue una situación muy de caricatura. Entonces cuando los participantes o sea, claro, como que una persona venga y se imponga con un cierto nivel de poder y te salga con esto, te da como una desesperación, una rabia. Los compañeros empezaron a decir Free Palestine, porque es como... Gritábamos Free Palestine. Es increíble. Free Palestine. O sea, lo que está pasando es increíble. El mar, Palestina vencerá. Y ahí empezaron a sacar a las personas que iniciaron estos cánticos y las aislaron y las golpearon. Sí, entonces ese fue como el momento, el que él llegó. Después de eso, vi que ingresaron a los barcos para hacer su registro como fotográfico, porque lo que el mundo vio de este momento fue lo que ellos transmitieron, porque nosotros a ninguno se nos privó de nuestra voz. Entonces lo que ellos quisieron decir, y durante toda esta semana, porque no se nos permitió llamar, no se nos permitía buscar a nuestros cónsules o abogados, tuvimos acceso a ellos porque ellos vinieron. Ellos insistieron en venir, pero de otra manera no hubiéramos tenido ningún tipo de voto de lo que estaba pasando. Entonces, lo que sucedió en esta semana fue a través de sus cámaras y su narrativa. Entonces, ellos, cuando él estuvo ahí, ellos ingresaron a los botes, grabaron lo que quisieron grabar, pusieron sus banderas, dijeron que no había ayuda humanitaria y pues construyeron su narrativa. Incluso algunos votaron las ayudas en el mar. Sí, bueno, Manuela, me están escribiendo desde el Cauca, desde varias partes, también del Tambo, de la emisora de Paz del Tambo, y mandan a decir en el Cauca que muchas gracias por estar acompañando siempre el proceso social y caminar el territorio siempre. Te mandan muchos saludos desde el Cauca. Gracias a la gente bonita del Cauca. Creo que al final esta lucha es una lucha anticolonialista y ese colonialismo también ha estado muy presente en nuestros territorios. Y ahorita Palestina es un reflejo no muy lejano. Mi familia es víctima del conflicto armado, yo soy víctima del conflicto armado también. He trabajado por los jóvenes durante muchos años para que decidan coger un cuaderno en vez de un fusil e irse como a grupos armados. En la Universidad del Valle tenemos un proceso muy lindo también de jóvenes víctimas. Y creo que la gente a veces dice, ¿por qué no te esperamos en el Cauca, en la Guajira, en el Chocó? Sí, estuvimos hablando con Daniela, estuvimos hablando con una amiga tuya, con Daniela, de allá del Cauca, a la que le pegaron unos tiros pues por estar con Daniela Soto. Daniela Soto, por estar en las marchas. Pero bueno, nos queda claro cuál es su corazón frente a Palestina, ¿verdad? Pero ahora yo les voy a hacer la siguiente pregunta. ¿Qué piensan de Israel después de todo lo que ustedes vivieron? Nosotros podemos decir Estado genocida, muchas cosas, pues porque también las hemos vivido. Sí, yo he estado también en Gaza, he podido vivir y sé, bueno, he estado en el Líbano. Sé y conozco los bombardeos de Israel y sé lo que hace Israel. Pero ustedes dos, desde el punto de vista de mujeres, de comprometidas, de hacer resistencia, yo estaba haciendo periodismo, ustedes están haciendo resistencia. ¿Qué piensan de Israel? Si tuvieran que calificar a Israel, ¿qué podrían decir de Israel? Bueno, yo quiero como hacer una reflexión sobre algo que tenía muy presente en la cárcel cuando ellos se burlaban de nosotras por estar presas y yo se lo dije a una militar argentina que tiene su pasaporte israelí, porque eso hace Israel, llevar personas de otro lugar, sí. De Etiopía, de muchos lugares, y yo le decía, ¿quiénes somos los presos? ¿Nosotros o ustedes? Porque ustedes van a salir al mundo
y todos los van a recordar por este genocidio y por haber estado de este lado de la historia tan cruel, tan doloroso. Y ellos, creo que en su mente lo que más les impactó fue ver la cantidad de nacionalidades que habían. Creo que en un punto solo nos preguntaban eso, pero ya ni siquiera era por protocolo, sino por curiosidad, porque había, por ejemplo, una compañera de Hawái, y ellos se quedaban así como Hawái, Japón, y cada vez que alguien nombraba su nacionalidad, Yugoslavia, o sea, Yugoslavia ya no existe. Y entonces ella dice, claro, tengo pasaporte británico, pero soy de Yugoslavia, y acuérdense quién bombardeó Yugoslavia. Entonces, ellos realmente en este momento, creo que su sociedad es una sociedad que está muy llena de odio, de violencia. Entre ellos mismos se atacaban, se violentaban. Creo que la gente está inmersa en una campaña de odio que ha hecho este aparato sionista, porque su único objetivo es ir a por los demás territorios y hacer limpiezas étnicas en diferentes lados. Para mí, el sionismo es un cáncer que quiere hacer metástasis en el mundo, y esa sería como la forma en la que lo puedo describir. Y, por ejemplo, Latinoamérica no está exenta de esa metástasis, lastimosamente. Entonces, lo está diciendo el presidente Petro, ese bombardeo allá lo estamos viendo aquí, porque ya se está aproximando, y en el Caribe tenemos una flota naval de Estados Unidos que nos está amenazando. Sí, esa es una realidad. Entonces, el conflicto no es algo que está, esto ni siquiera es un conflicto, es un genocidio. Sí, pero no es una guerra. No es una guerra, pero es algo que está más cerca de lo que creemos. Y entonces es importante que tomemos una reflexión, porque lo que hoy pasa con Gaza también es decisión del mundo. Y todos tenemos una responsabilidad sobre lo que suceda. Y si, como dice Petro, desaparece Gaza, desaparece Palestina, y el mundo. Desaparece la humanidad. Y esto fue el gesto humano que tuvo la flotilla, que fue una suma no solo de quienes iban en los barcos, sino de quienes desde tierra sostenían, de ustedes, por ejemplo, que estaban transmitiendo, de la gente que tuiteó, de quienes salieron a las calles. Puede decir, no vamos a permitir esto, nos cansamos de ver esto. Entonces, para mí Israel hoy es eso, un cáncer en el mundo. Manuela, Luna, ¿qué dice de Israel? Yo a Israel ya lo conocía muy... Claro, tú estás ahí en la frontera, ahí cerquita, estás en Jordania, bueno, ahí se conoce. Jordania. Conoces todas las bases militares que hay de Estados Unidos en Jordania, porque ese es un portaaviones en el Medio Oriente de Estados Unidos. Claro que sí. Yo a Israel lo conocía muy de cerca. Perdón. Dale, tranquila. Es que todavía estamos un poquito enfermitas. Tranquila, no, al contrario, qué oportunidad y qué privilegio poder charlar con ustedes. O sea, esto es maravilloso. Sí, conocía como el grado de horror. Agüita. Gracias. Un poquito de agua aquí para las compañeras. Gracias. Por favor, Diego. Conozco el grado de horror de los crímenes que ellos cometen, entonces muchas cosas no me sorprendieron realmente. Lo que me sorprendió es el grado de impunidad que sigue teniendo Israel. De pronto, yo comparto lo que dice mi compañera, que el mundo está rechazando a Israel, el mundo va a rechazar la población israelí por lo que está haciendo, pero no soy tan optimista porque yo veo la impunidad y me preocupa la impunidad. Entonces quiero seguir invitando a estar muy presentes y luchar de todas las formas posibles por exigir reparaciones y exigir, o sea, es que Israel secuestró 500 personas de 43 países y en una semana ya. Es tema aparte porque también... Sí, pero ahí ha matado a 69,000 en las cifras oficiales. Claro. Porque a medida que se van moviendo los escombros van apareciendo más, y lo dijo la relatora especial de las Naciones Unidas, podrían ser 680,000 lo que Israel personas ha hecho, que han sido asesinadas por Israel. Lo que Israel ha hecho con Palestina
mucha gente no lo quiere escuchar, pero entonces este nuevo crimen, que es secuestrar 500 personas de 43 países, se supone que debe mover al mundo, movió al mundo la solidaridad civil, de la sociedad civil. Lo vimos, de pronto quisiera escuchar también a Ledis de cómo se vivió aquí. Qué pena con Ledis, que casi no sí. le puedo la palabra, pero pues bueno, estamos aquí escuchando este relato que pues no lo habíamos tenido la oportunidad de escuchar, y yo creo que el país necesitaba escuchar a Luna y a Valentina, porque... Y a Manuela. Perdón, a Luna, Valentina y a Manuela, porque pues no, ustedes no habían dado ninguna entrevista hasta ahora, y pues para nosotros es un privilegio que hayan venido aquí. Anoche estuvieron con Holman y Luna en Noches de Opinión, pero bueno, Ledis, adelante. Bueno, sí, o sea, lo que, digamos como que lo que también estamos analizando desde la Global Summit, o sea, desde del movimiento global a Gaza, que lanzó la misión de la Global Summit Flotilla, es que pues así se sienta como esto tan fuerte, esta violencia tan cruel y tan imparable. Realmente estamos viendo el fin de un imperio, estamos viviendo el fin del imperialismo del americano. O sea, esto que está pasando en esos momentos es impune, pero como decimos siempre y como dice Petro y como decimos, la historia no perdona, la historia nos va a juzgar muy duro, este momento, y nosotros estamos en el lado correcto de la historia. Siempre hay que confiar en eso, no como una retórica, no como algo que dices para que la gente te convenza, sino como algo realmente de corazón. Esta lucha palestina se ha multiplicado en todos lados. En Colombia vimos que acá Cali, Manizales, Barranquilla, yo estuve en Barranquilla el 7 de octubre, súper grande. O sea, ciudades que normalmente, yo me acuerdo cuando empezó el genocidio y nos fuimos a las primeras manifestaciones aquí en la Embajada de Israel y éramos 13 personas ahí a las 6 de la tarde afuera, y ahora en Bogotá salieron 35.000 personas, fue algo así como las cifras oficiales. Entonces tenemos que no solamente ver como la tragedia, sino también la esperanza que las acciones que hicieron Manuela, Luna, Greta, Tiago y todas las personas que están sacrificando muchísimo por poder participar que estamos sacrificando muchísimo por poder hacer esto, es la esperanza de que esto se va a terminar, ¿sí? Y nosotros somos los que estamos moldeando este fin, y ustedes como un medio de comunicación, pues, que serán el único de muchos medios de comunicaciones en el mundo que no han tomado una posición y que realmente ni siquiera han hablado del genocidio, no hablan de lo que ha sucedido, no hablaron de lo que les pasó a sus connacionales en diferentes países, por ejemplo en Estados Unidos. Entonces, todo lo que estamos haciendo acá está moldeando un futuro que tiene mucha esperanza, y quiero de verdad dejar este mensaje. Lo que sigue en nosotras sí va a ser más acciones directas para detener al Estado de Israel. Vamos a demandar al Estado de Israel en colectivo, en todos nuestros países y también en La Haya como la Global, y tenemos que todos encontrar estas acciones que son de alto impacto para contrarrestar este genocidio que está sucediendo y respetar la ley internacional, la ley humanitaria internacional, para el futuro, para lo que nos pase a nosotros, como estábamos diciendo ahora. Y también como generar, por ejemplo, una observación internacional dentro de estos centros de tortura, porque al final nuestra exigencia no solamente es por justicia haber secuestrado una misión humanitaria. Al final nosotros volvimos a nuestra casa y es algo que pues agradecemos muchísimo a quienes estuvieron ahí como presionando, pero es no dejar atrás a las personas que siguen presas, más de 400 niños que siguen en mazmorras, enjaulados en estos campos de concentración. Y cómo a través de estas demandas y estos litigios internacionales se puede exigir una observación internacional real dentro de estos centros de tortura. Sí, es que siempre hemos hablado de las prisiones ahora de Bukele, pero creo que estas son peor, ¿no? No sé si son peor porque no he ido, pero son claramente terribles. No, pues si estás hablando de un campo de concentración, pues me imagino, ¿no? Sí. Es que esto es Hitler, es el año 1933. La reedición así empezó, de Hitler. Claro, la reedición, así empezaron los campos de concentración. A ustedes les pusieron unas
me dice es uno las pijamas grises, sí, las tal cual hacían con los judíos. ¿Será que al final eso que tú estás diciendo empieza uno a pensar esa repetición de esos patrones? ¿Será que es lo que pasa cuando el papá ha sido maltratador con sus hijos y se repite a veces el mismo patrón? Quedaron tan traumatizados que ahora dejan también, hacen lo mismo que ellos vivieron en carne propia hace mucho tiempo. Nosotros nos copiamos el número de nuestras abogadas en la mano y del cónsul, y algo que me llamó la atención es que cuando ellos vieron esto les generó una sensación horrible, que de una nos mandaron a un cuarto a revisarnos hasta las entrañas, porque el ver que nos habíamos marcado en las manos unos números para ellos fue fuerte. Y entonces creo que sí se repitió muchas cosas. Cuando nos ponían la venda de rayas yo dije, esto pues es tétrico, ¿no? Me recordó el niño de la pijama rayas. Claro. Y fue Parece como que lo estuvieras describiendo. nos pusieron un número a cada una, tenía su número igual. Manuela y Luna, precisamente de todo, tú dijiste ahorita regresamos a nuestras casas. Y detrás de ustedes efectivamente no es solamente esto, hay una historia, porque ustedes son seres humanos y tienen familias y tienen amigos y personas que las quieren y que obviamente seguro estuvieron muy preocupados por ustedes durante todo este tiempo. ¿Qué les dicen ahora a sus familias? O sea, aparte, porque es que esto no lo hace cualquiera, o sea, sus familias, me imagino, están muy orgullosos, sienten muchas cosas muy bonitas por todo lo que ustedes hicieron, porque claramente marcan la historia, pero no sienten temor precisamente de verlas a ustedes tan rebeldes que otra vez de pronto se pueden animar a seguir haciendo esto. ¿Qué les dicen? Sí, yo le escribí a mi mamá cartas desde el barco y desde la prisión. Recuerdo que una vez nos llevaron, de las pocas veces que nos dieron comida, unas pocas lonchas de queso, que éramos 20 y eran como 6 lonchas de queso. Y el papel que traía estas lonchas era papel, no era plástico. Y lo limpiamos y ahí sobre eso escribí una carta que le mandé a mi mamá y le hice llegar a través del cónsul. ¿Y qué le decías ahí a tu mamá? Sí, se puede contar. Le decía que nosotras estábamos bien, que seguíamos con la sonrisa intacta, que desde la cárcel bailábamos, porque bailábamos, nuestra compañera hawaiana nos enseñaba a bailar, hacíamos yoga, que también seguíamos con la moral muy alta, que no se preocuparan, pero que se mantuvieran muy fuertes, que pronto íbamos a volver a abrazarnos, porque sabíamos que eso iba a suceder. Y creo que le pedía disculpas, le dije que quisiera poder quitarle el peso de vivir estos momentos tan difíciles, pero que lamentablemente era imposible, porque es el camino que escogí, es el camino que hemos escogido. Pero de una u otra forma fue tu mamá también la que te formó, y gracias Mi mamá, le dije que no se arrepintiera nunca de los valores que me enseñó. Yo crecí en un seno cristiano y siempre me dijeron, amad al otro como a ti mismo. Y es que eso es lo que yo me llevo de esa enseñanza cristiana, aunque no soy practicante de iglesia. Bueno, te quedas mejor con la frase del cheque: donde haya una injusticia siempre hay que... Sí, pero mi mamá me la decía de otra forma. De otra manera, sí, desde el punto de vista religioso, cristiano. Igual tiene un impacto, porque al final es una enseñanza muy fuerte. Y yo veo en mis hermanos palestinos, como los hermanos del Cauca, como los de La Guajira, como los de Colombia, que es mi país que amo profundamente, y la razón por la que volví es que esto no es una acción de política electoral, no tiene que ver de partidos, esto es una acción meramente humana, y necesitamos que Colombia entienda que nosotras tomamos una decisión humana y que es lo mínimo que todos podríamos hacer. Mi mamá es la persona más valiente del mundo, porque mi mamá, aún sabiendo todos los riesgos, y muchas veces me dijo devuélvete, al final decidió aceptarlo y decirme todo va a salir bien, voy a orar. Prendí un velón enorme y me mandaba fotos y puso su flotilla, y todos los días era oro muchísimo por ustedes y la flotilla. Y mi abuela haciendo misas en el pueblo con todas sus amigas viejitas, y todas las viejitas haciendo misas por nosotros, y son esas oraciones las que hoy nos tienen aquí también, ¿no? Entonces, aquí hay un sacrificio no solo de nosotras, sino de nuestras madres, que sufrieron muchísimo
y de verdad que yo solo le puedo agradecer a mi mamá por todo. Solo ella que vivió la guerra sabe qué es y por qué estábamos ahí. ¿Y Luna qué dice? En mi caso fue muy triste como estar allí y bueno, ellos me preguntaban cuando tuvimos la oportunidad de tener un cónsul, ¿a dónde te vas a ir? Porque yo nunca, en ningún momento pude decir dónde vivo, quién es mi esposo, qué personas me esperan, con cuáles personas me relaciono, porque me daba muchísimo miedo. O sea, yo la decisión que tomé, yo tuve que consultarla con mi familia palestina, mis allegados palestinos, porque decía, si algo me pasa a mí y ellos empiezan a investigar, me da mucho miedo que lo que yo haga al final sea contraproducente. Pero ellos me abrazaron y dijeron que es una decisión muy valiente y que están muy orgullosos de que yo pueda ir. Entonces de pronto fue al principio como cuando tomé la decisión estábamos todos muy llenos como de entusiasmo, ¿ya? Pero cuando yo estaba ahí sola y yo no tenía contacto con el mundo exterior, yo tenía mucho miedo de que haya una persecución contra las personas que me aman y que me esperan en mi casa. Y que yo no podía decir, esta es mi casa o este es mi esposo quien me espera allí. Yo le dije al cónsul muy por debajito como, oye, es que yo vivo en Jordania, mi esposo es refugiado palestino, tengo una comunidad palestina que me espera allá. Yo quisiera saber cómo están, porque me preocupa mucho que mi nombre y mi presencia allí hubiera sido algo que vulnere su seguridad donde están. Entonces para mí fue muy, muy extraño como tener que decidir en ese momento cuál es mi casa, ¿verdad? Yo digo, bueno, yo voy a retornar a Colombia porque tampoco he estado allí por muchos años, también hay personas que me aman y me esperan allá, pero también fue muy difícil como negar ese lado de mí, ¿sí? Como tratar de ocultarlo, proteger estas personas y fue muy difícil para mí esa situación. Bueno, Luna y Manuela, una última pregunta para ya terminar. Cuando uno se pone este pañuelo, esta cufilla, esta jata, tiene muchos significados. Para ustedes hoy que portan esta nueva símbolo de resistencia, bueno, esperé a ver si no lloro porque estoy a punto, ya se me han escapado varias lágrimas, entonces bueno. Pero hoy para ustedes dos, ¿qué es Palestina? ¿Cuál es el mensaje que ustedes le dejan a todos los colombianos, a todas las colombianas, de lo que es Palestina y de lo que significa luchar por ese Estado palestino? Dale. Palestina me ha enseñado muchas cosas. He aprendido muchísimo de las infancias, sobre todo el orgullo que ellos portan. Niños de 7, 8 años me dicen, yo soy palestina, yo soy palestino, este es mi hogar, estas son nuestras canciones. Y yo les decía, sí, yo soy de Colombia, soy de territorio originario muisca, estas son nuestras canciones, estas son nuestras resistencias. Y bailábamos y compartíamos como esa raíz que tenemos. Compartimos, en ese momento yo estaba en Jordania, estaba haciendo procesos con niños huérfanos que llegan de Gaza, de Cisjordania. Y yo les decía, tú y yo no estamos en nuestro hogar, pero estamos sembrando a donde vayamos. Y Palestina y el pueblo palestino siembra a donde vaya y tiene esa fortaleza, ese orgullo, esa identidad que de pronto en Colombia nos hace falta un poquito. Creo que hubo mucha instrumentalización religiosa que nos hizo sentir pecadores, salvajes, ¿verdad? Y tenemos eso muy internalizado y la infancia palestina me ha enseñado que no, que hay que imponerse quién es y que esa presencia denuncia muchas cosas. Niños de 7 años diciendo yo soy palestino y esto me pasó y estos son los criminales. Yo quisiera que en Colombia también podamos abrazar esa fortaleza cuando las infancias, cuando los adolescentes denuncian lo que pasa y nosotros escuchemos. Palestina para mí es esa fuerza, esa resistencia. Dicen que son resilientes
pero yo tengo una postura de mucha admiración porque ellos tienen una resistencia y ellos siembran a donde van y ellos saben muy bien quiénes son y quién es el criminal y que estos crímenes no solo les pasan a ellos, sino es producto de un proyecto colonial y que nos une a todos y nosotros sufrimos esas mismas realidades. Entonces Palestina es ese hermano que nos recuerda quiénes somos, que no hay vergüenza y que siempre hay una oportunidad de seguir existiendo. ¿Y Manuela? Mi pensamiento sobre Palestina es que es un pueblo que nos enseña de resistencia y nosotros venimos de territorios de mucha resistencia también en Colombia. Sí, del Cauca. El Cauca es uno, bueno, yo no soy del Cauca, pero me he hermanado con las luchas en el Cauca, con la resistencia en el sur del país también. Y algo que yo puedo percibir profundamente del pueblo palestino es que a pesar de tanto horror y tanta guerra, su capacidad de mantener viva no solo la esperanza, sino el amor, porque no se han dejado contaminar con ese odio y con esa violencia. Y algo que a mí me recuerda mucho a Palestina es cuando estuvimos en Egipto, hicimos un rastreo de familias refugiadas de Gaza que estaban en condiciones muy difíciles en el Cairo, a las afueras en el desierto, y otras no tanto, pero pues igual en condiciones de refugiados, ni siquiera de refugiados, porque no tienen esa categoría, o sea, no tienen derechos. Y lo primero que ellos hacen para agradecernos la presencia en el lugar es ir, comprar pollo, comida y hacernos su plato típico y su comida. Y yo decía, ¿cuánto tiempo llevan sin comer carne, no? Pollo. Pero ellos ponen sobre la mesa y nos ponen a nosotras toda una mesa de comida, nos invitan y así son los palestinos y los árabes en general. Son personas que te dan lo que tienen. O lo que no tienen. O lo que no tienen, mejor sí, dicho. Por lo general sí comparten siempre lo que no tienen. Lo que no tienen. Y esto es algo que también tenemos en común, porque en Colombia y en el campo y en nuestras tierras es así, ¿no? Tú vas a un territorio y te reciben con aguapanela, con lo que sea, pero... Y eso es un valor muy hermoso que yo quiero que Colombia se quede con eso, y es que la solidaridad no nace de lo que nos sobra, sino muchas veces de lo que nos falta. Sí, no hay paz en Colombia, sabemos que hay guerra, pero a través de ese sentimiento de empatía, de ver en las madres y en los ojos de las madres palestinas que han perdido hijos, los ojos de las madres colombianas que hoy no tienen a sus hijos, y dar un poco de eso que nos falta, y eso creo que es mucho más potente y mucho más fuerte. Palestina para mí es mucha resistencia, mucho amor, es el corazón de la humanidad, porque en medio del horror sostienen la humanidad. Entonces es una enseñanza muy fuerte. Nosotros venimos de aprender de ellos también, como hemos aprendido de nuestros pueblos indígenas en Colombia. No soy indígena, pero admiro profundamente a las comunidades indígenas en Colombia que siguen resistiendo y llevando en alto su identidad y sus colores y sus pañoletas, que son tan perseguidas, ¿no? Y lo que decía Luna, la sola presencia de ellos hoy aquí es el resultado y es la historia de una lucha por la existencia, ¿no? Por la vida. Entonces, somos muy hermanos, Palestina y Colombia. Bueno, la frase del Che Guevara, a compartirla aquí. Sean capaces siempre de sentir en lo más hondo cualquier injusticia realizada contra cualquiera, en cualquier parte del mundo. Es la cualidad más linda del revolucionario. Morimos el día que guardemos silencio ante las injusticias. Entonces, gracias por enseñarnos lo que es la dignidad, lo que es la solidaridad y pues lo que es la humanidad. Gracias y nuestra admiración, gracias, nuestro corazón para ustedes, Luna, para Manuela y por supuesto para Ledis. Sí. Muchísimas gracias. Gracias. Y pues
nos paramos y las aplaudimos de pie. Muchas gracias, muchas gracias. Y gracias por siempre cargar la cufilla en tus programas. No sabes lo significativo que es para la comunidad palestina que hoy tengamos esto aquí. Para ellos es muy, muy fuerte, muy potente, porque significa que caminan con nosotros también. En donde vayamos, vamos con un pedazo de Palestina. Entonces, que tú en medios te pongas la cufilla pese a lo que te digan, esto no es solo un trapo, es identidad. Y lo que carga la cufilla es toda una historia de un pueblo que está siendo exterminado frente a nuestros ojos. Y si la humanidad hoy, no por mero acto de humanidad, ni siquiera por temas de política, ve a través de esos niños que están siendo asesinados, sus hermanos, sus hijos, sus primos, pues no vamos a poder forjar un futuro para nuestros niños que vienen, ¿no? Y tú cargas eso, esa historia. Entonces, gracias a todos y todas, RTBC, de verdad, muchísimas gracias por seguir denunciando y todos los días nombrando, y esperamos que así sea por mucho tiempo, pero que más adelante podamos nombrar una reconstrucción de Gaza y podamos seguir nombrando desde el amor, pues, a nuestros hermanos palestinos. Bueno, y ojalá que podamos ir algún día los 3 o los 5 o los 6 a Gaza. Que podamos volver a Gaza a recorrer las calles de Gaza. Nuestro sueño es ir a Gaza. Y de verdad que cuando toque el suelo de Gaza va a ser un momento muy, muy emotivo, porque hemos intentado ir por tierra, por mar, y ahorita no sé si por aire, pero ahí no se nos ocurrirá. No, pero estoy seguro que vamos a volver Se va a lograr. Ustedes van a poder llegar a Gaza y yo voy a volver a Gaza. Entonces, allá nos veremos en Gaza. Sí, nos veremos en Gaza. Nos veremos en Gaza. ¿Me llevan, por favor? Sí, claro, es que, es que Nos vamos todos. Después de todo esto, solo se me viene una imagen a la cabeza, y es la pintura que hizo Picasso, el Guernica. El Guernica. Que definitivamente es que en el 2008, cuando salí de Gaza, llegué ahí al Museo Reina Sofía y vi el Guernica y duré llorando media hora. Pues justamente recordando a Palestina. Creo que cuando regresemos a Palestina nos va a pasar igual. Sí, va a ser inevitable. Pero bueno, muchas gracias, Manuela, Luna, ladies, de verdad. Muchas gracias. Gracias. Mucha emotividad, mucho corazón, pero pues, ¿qué se puede hacer? Eso somos, ¿no? Sí. Somos corazón. Y gracias a los colombianos también, a la gente que está en las calles, y también a la gente y al pueblo que nos ha apoyado, a quienes nos apoyan también, porque de una u otra forma están poniendo en discusión un tema que es muy importante no dejar en el olvido, y esperamos que se tomen esa oportunidad de poder acercarnos desde el diálogo, no para convencerlos, pero sí para que entiendan que esto es algo que nos compete a todos. Entonces, pues gracias. No, gracias a ustedes, y bueno, aquí desde el sistema de medios públicos, desde RTBC, siempre ha estado nuestra posición a favor de Palestina, denunciando el genocidio en Palestina.